Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Raúl Reyes y estamos ya aquí en el podcast número 5, que es el primero del año específicamente. Y el día de hoy tenemos a una invitada, bueno, a dos invitadas, pero primero les voy a presentar a la primera, que es con la que vamos a estar platicando prácticamente todo el podcast del día de hoy. Les presento a la licenciada Kenia. Ahorita les hablará un poquito más de su experiencia a manera de introducción y ya iniciaremos con la plática acá entre Nutris. Así que si nos puedes hacer el favor de darte una pequeña presentación para que te conozcan los que no te conozcan, por favor. Ok, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Creo que es muy importante hablar de lo que nosotros hacemos día con día en la práctica, ya sea en el área en la que nos desarrollemos, pero creo que hay que darle voz a nuestra carrera y a lo que pues nos gusta y nos apasiona. Entonces es un gusto para mí poder compartir el día de hoy contigo un poquito de mi experiencia. Pues básicamente soy nutrióloga clínica especializada en paciente oncológico. Llevo trabajando con paciente oncológico más de 5 años. Eh, Vaya, esto es lo que más me gusta hacer. No podría ver mi vida haciendo otra cosa que no fuera nutrionco. Desde el primer momento que hice mi servicio social, yo sabía que tenía que hacer nutrionco y se me dio la oportunidad. Entonces, básicamente, pues eso, parte de mi experiencia, que ya digo, ya llevo un poquito de tiempo, toda ha sido en NutriClínica. Y Ok. pues eso, soy especialista en nutrición oncológica, pero recientemente pues me enfoco un poquito más en paciente con cáncer en tracto gastrointestinal, pacientes con cáncer de mama, pero también me gusta mucho la parte de los cuidados paliativos, el paciente quirúrgico. Entonces eso es lo que hago. Actualmente estoy trabajando en el Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de México. Ahí mismo realicé la especialidad, básicamente. Y pues nada, soy nutriclínica, especialista en onco. Excelente. Pues muchas gracias por... sabemos que estás bastante ocupada y que nos des un poquito de tu tiempo, es bastante importante y vamos a aprovecharlo lo más que se pueda para todos los que ven el podcast, tanto estudiantes, pasantes, licenciados y Claro. también público en general, ¿no? Entonces creo que a todos les puede servir las experiencias, la vasta experiencia de la NutriKenia. Así que vamos a empezar con la primera pregunta que le hago a la mayoría, ¿no? Como para empezar, y es... ¿Cómo fue Kenia de estudiante o cómo fue que llegó a estudiar o a decidirse por la nutrición? Pues, híjole, qué complicado, porque básicamente creo que nos pasa a muchos, no sé, en la actualidad, pero por lo menos a muchos de mis conocidos que estudiamos Nutri, básicamente fue como, pues, una moneda al aire. Yo realmente no sabía qué estudiar, sabía que quería algo de ciencias de la salud, pero realmente no sabía específicamente qué. Entonces, yo soy del estado de Hidalgo, yo estudié en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en Pachuca. Ok, Y entrando al plan de trabajo de la universidad, específicamente allá se divide por áreas. Entonces, a mí me llamaba mucho la parte del área de la salud, porque estaba influenciada hasta cierto punto por mis primas, un poco más grandes que yo, que estudiaban medicina. Entonces dije, bueno, me gusta algo del área de la salud, no me gusta medicina, pero pues voy a checar el plan de estudio y me encontré con la carrera de nutrición y básicamente no lo pensé mucho. Mi mamá me estaba presionando como de qué vas a estudiar, Kenia, y pues dije Nutri, va a ver qué onda. Y si te soy sincera, el primer semestre para mí fue muy pesado porque realmente no sabía si sí me gustaba o no. Yo, tienes 18, 17 años, entonces sí es una decisión un poco caótica y yo te podría decir que lo hice sin pensar realmente. ok. O sea, yo no tenía un plan de decir, ah, bueno, voy a estudiar Nutri, posteriormente voy a hacer esto y esto y esto y esto. No, realmente yo entré con los ojos cerrados. Como de a ver qué tal.
Ajá, a ver qué pasa, a ver si me gusta. Y el primer semestre fue un poco difícil, pero Ok, posteriormente creo que influye mucho también esta parte, no sé si en provincia o en general, la presión social, ¿sabes? Es como si ya entraste a la universidad, que es complicado entrar a la universidad, ya no ya te no puedes salgas, decir, no, sí. ya no quiero, ¿no? Es O una cambiar de carrera oportunidad, o así. Ujú. claro. Entonces, pues seguí en la nutrición y, pero, o sea, regresando y retomando la pregunta, básicamente, pues solo lo escogí, no tenía ningún plan, me gustaban las ciencias de la salud y dije, va, esto y aquí estamos. Perfecto. Unos años después, sí. Enos aquí. Sí, Va que va. así Y es. vamos a abordar ahorita un poco sobre cómo fue tu experiencia como estudiante. Digamos que en resumen, porque bueno, en tu universidad son 4 o 5 años de carrera. Son 4 años de eh, teóricos, Ajá. prácticos, Ujú. o sea, son 8 semestres en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ujú. No porque yo estudié ahí, sino en general creo que es una muy buena universidad para ciencias de la Ok. salud. Entonces, si alguien está interesado, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tiene altos estándares para todas las carreras. Ok, Digo, no ok. nada más para Nutri, pero pues fue pesado porque es mucha, bueno, al menos en la universidad, en ese entonces, los semestres sí iban cargados de mucha teoría y también de práctica. Ok. Entonces, en general, sí fue una carrera pesada. Incluso les comentaba, tengo una prima que a la par estaba estudiando medicina y me decía, es que yo veo que a ustedes les dejan full de tarea, todo el tiempo estás haciendo algo en la computadora, estás entregando de que miles de archivos y demás. Eh, no sé igual si es por la universidad, pero teníamos horarios un poco difíciles, de que podías entrar a las 7 de la mañana y salir hasta las 9 de la noche con tal vez 2 o 3 horas de receso y otra vez entrar a la clase y Wow. nuestros horarios regularmente sí era de lunes a sábado. Ok. Entonces, sí te absorbía totalmente la parte teórica y también la parte clínica en la universidad en ese momento, porque ahora creo que ha cambiado un poco la parte de las materias, pero se dividía como por semestre, nutriclínica, la parte de comunitaria, la parte de servicios de alimentos, y por cada una de estas áreas nosotros teníamos que hacer prácticas. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad para que vayas descubriendo qué es lo que te va gustando, porque realmente, o sea, tuvimos prácticas en servicios de alimentos, poblacional también, trabajábamos con niños pequeños en el kinder, en la primaria, para enseñarles parte de nutrición, realizamos un huerto con ellos, teníamos la parte clínica también, donde nos mandaban primero a un centro de salud, a un lugar de atención de primer nivel, y después nos mandaban a un lugar de atención de segundo nivel. Entonces, creo que sí es muy enriquecedor y fue muy enriquecedor para mí la parte de la universidad y sobre todo gracias a esas materias y a esa amplia diversidad de materias que llevábamos, pues creo que desde ahí te vas perfilando a lo que te gusta, ¿sabes? Y eso sí, te puedo decir que ha sido de las cosas más difíciles que he hecho porque es muy pesado, absorbe todo tu tiempo y los maestros son demasiado buenos, pero así como son buenos, también tienen un nivel de exigencia muy alto. Pero ahora lo puedo ver ya desde la otra parte y digo, wow, qué afortunada fui porque tuve maestros increíbles que me forjaron básicamente para posteriormente ya enfrentarte a la vida laboral, que eso creo que en muy pocas universidades lo hacen. Entonces creo que mi experiencia en la universidad fue maravillosa, conocí a personas increíbles
digo, no puedo decir otra cosa, yo me enamoré de mis compañeros, de lo que estaba haciendo, de mi universidad. Entonces, si alguien quiere estudiar Nutri, yo le sugiero la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es pesado, pero vale la pena. Ahí, pequeña promoción de la De universidad, a la, quien de la guste. UAEH. De la UH. Estará Ajá. el link en la descripción para quien guste revisar el plan de estudios, todo. Sí, por Y, favor. ok, sí, no, de hecho, o sea, se nota, digo, a pesar de que estamos en videollamada, se nota como que te gusta, que dices, ah, sí, me encanta, ¿no? Y la forma en la que te expresas de todo, o sea, se súper mega nota y yo creo que todos lo van a notar, que en verdad te encanta y disfrutas lo que haces y al final creo que es lo más importante. Al final a lo mejor hacer las cosas con pasión y dedicación, independientemente de qué tan bueno seas o no, creo que eso a veces hace más diferencia, que obviamente también es importante prepararse y etcétera, pero creo que Sí, claro, es un claro. gran plus el poner las cosas con pasión y pues entregarte en cada paciente, ¿no? Pero bueno, Así es. muchas gracias por compartirnos esa parte. Ahora, me gustaría que nos dijeras cómo es esta parte de que nos dijiste que hacías prácticas como en distintas áreas, ¿no? Entonces, Ujú. una vez que finalizas la carrera, realizas servicio social. Exacto. Ok. Son los 4 años de carrera, 8 semestres y posteriormente es un año de servicio. Ujú. Y para justo comentarles, creo que también la universidad te ayuda mucho a crecer personalmente y la parte también de justo creo que existen muchos tabús acerca de que la universidad tiene que ser perfecta, ¿sabes? O sea, tienes que llevar calificaciones específicas y sobre todo siento yo que en ciencias de la salud Sí, es más. mucho de te voy a tratar conforme sea tu promedio, ¿sabes? Ujú. De no, híjole, es que sacó menos de 8, qué oso que sacó menos de 8. Y no sé si es también la parte de que predominan, o al menos en mi generación predominábamos más las mujeres y este ámbito de competencia, no quiero decir que con los hombres no sea competitivo, pero siento que sí era un poco más esta sensación de competir, ¿sabes? Y Ujú. yo sí lo viví un poco por esta parte de que nos denigraban por la calificación que sacábamos, pero eso era parte de los mismos compañeros y la misma dinámica que te va forjando y ahora lo ves desde otra perspectiva y digo todo, siempre hay que tomar las cosas positivas, pero lo que me gustaría compartir con esto es que yo no fui una alumna de 10, ¿sabes? A mí el primer semestre, y como te comentaba, se me hizo muy pesado porque realmente yo no sabía si me gustaba o no. Entonces, llegas a otra escuela con otras personas y vienes de estar cómodo en la prepa con tus amigos, de salir a donde tú quieras sin tener tanta responsabilidad. Entonces, para mí fue muy complicado meterme de lleno a decir, no, entras a las 7 de la mañana y hasta las 9 y le tienes que dedicar todo el tiempo a la universidad. Para mí fue difícil y el primer semestre me fue horrible. Reprobé 3 materias. Wow, ok. Claro, o sea, estuve a nada de que me dijeran gracias. Eso también me ayudó a darme cuenta de si en verdad quería hacerlo o no. Y al final creo que lo medité y dije, no, fue un poco mi orgullo de decir, claro que puedo. Y no me vas a decir que soy mala solo porque reprobé una materia, ¿sabes? Entonces creo que el valor de las personas en la escuela no está específicamente en la calificación que obtengas, porque un profesional no se mide en un número, vaya. Entonces, eso también para todos los que nos escuchan, que están estudiando en la universidad, que nunca nadie les diga que no pueden, porque sí se puede y las calificaciones son meramente un número que es necesario, ¿no? Pero no define hacia dónde vas ni cuál va a ser tu futuro. Entonces, me iba medio mal los primeros semestres, la verdad. Después me dio totalmente mi orgullo y dije, esto no me va a volver a pasar. O sea, a mí no me van a decir que no puedo y
y me van a dar los peores lugares solo porque reprobé 3 materias, porque así era en la universidad. Eh, para poder elegir estas prácticas que les comentaba, era por promedio. Ujú, Entonces, sí, era sí. por promedio y por número de reprobadas. Entonces, Ah, ok, claro, aunque yo tuviera 9, ok. tenía yo 3 reprobadas, entonces iba yo casi al final. Y es como de, sorry, el que tiene 8 va Pero no primero porque reprobó. pues no ha Ajá, reprobado y tú ok. sí. Va, Entonces va. me tocaban los lugares más alejados de donde estábamos, pero al final creo que todo es muy gratificante, aprendes muchas cosas. Y ya para el servicio social, siempre tuve la inquietud de salir, ¿sabes? De no quedarme en la misma ciudad donde estaba viviendo. Y busqué junto con 2 amigas la oportunidad de salir fuera del estado para poder hacer el servicio. Me motivó mucho esta parte que te digo que por mi número de reprobadas, yo no podía elegir tal vez un hospital en el centro de Pachuca, un hospital, por así decirlo, grande. Ujú. Y a mí me gustaba la clínica, entonces yo iba perfilada para querer estar en un hospital. Y por mi número de reprobadas, pues no me alcanzaba para quedarme en un buen hospital en Pachuca. Entonces decidí salir, fue iniciativa propia, nos aventamos, vinimos un día a buscar sedes, fuimos a Hospital General, Siglo XXI, y estábamos por rendirnos porque entonces nos decían, no, es que tu universidad tiene que tener convenio con el hospital. Y como ustedes son foráneas, lo tienen que tramitar directamente a través de Secretaría de Salud. Y el Estado las tiene que dejar salir primero, porque como tu universidad, yo estoy en una universidad pública, entonces tu universidad te está solicitando el servicio social para retribuir lo que el Estado te ha dado. Entonces es un poco más complejo que pueda salir. Sin embargo, nosotras nos aventuramos, fuimos, nos estábamos dando por vencidas y llegamos al Instituto Nacional de Cancerología, literal preguntando. O sea, de que en todos los lugares donde llegábamos era de, hola, mi nombre es Kenia, estudié nutrición, quiero hacer mi servicio social, ¿crees que la universidad tenga convenio con el hospital? Y ya nos mandaban al área de enseñanza. Y entramos al instituto y de la nada, o sea, la persona que estaba encargada nos dice, sí, su universidad tiene convenio con el hospital. O sea, tienen que traer Órale. estos y estos y estos y estos documentos, solamente que sí necesitamos la aprobación de Secretaría de Salud de Hidalgo para que las dejen salir y puedan entrar a Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Hicimos todos los trámites, era algo caótico. Recuerdo que cuando mis compañeros eligieron plaza para su servicio social, yo colapsé y me puse a llorar porque dije, es que yo no tengo plaza. O sea, todavía el INCAN no me dice 100% sí, Ujú. tienes un lugar y me voy a quedar sin nada. Pero al final, y creo que todo pasa por algo, terminamos en el instituto y salí de Hidalgo para venir a la Ciudad de México a hacer mi servicio social y desde que hice mi servicio social en el instituto, no me he ido, afortunadamente. Como les decía en un inicio, yo supe que me quería dedicar a la nutrición oncológica cuando hice el servicio. Y creo que eso es muy grato y me siento muy afortunada porque me apasiona demasiado y me di cuenta realmente que sí me gustaba la nutriclínica hasta que hice el servicio. Wow. Entonces, algo así fue. Ok. Bastante como dramático, ¿no? Toda esta parte de Ajá, que sí. estuviste buscando, 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 buscando y de repente, ¿y esta rosa? Era el Incan. Ajá, exacto. Este, Sí, fue y como un milagro y sí, fue como de, ok, prácticamente. Sí, sí, sí. sí, sí, Y sí. como de, no, pues sí, quédate, pum, y vas para adentro. Curioso, pero como dices, ahora sí que a lo mejor muchas causalidades o situaciones que dieron que llegaras al INCAN y que te dieras cuenta que la oncología era lo tuyo, ¿no? Como nos lo mencionas. Y una vez Sí. que te dicen vas a hacer tu servicio en el INCAN,
Ahorita nos platicas un poquito de tu reacción, qué hiciste más o menos, cómo fue esta travesía de llegar a la ciudad y cuál fue tu experiencia durante ese año en el instituto. Pues mira, como venía acompañada, o sea, éramos Ok. tres amigas que habíamos estudiado la carrera juntas, fue más fácil. Tener el apoyo de alguien siempre es importante. Entonces, y a las tres nos dijeron, sí, adelante. Encontramos igual un lugar donde vivir, de que una semana antes, porque se tienen que presentar en el instituto el lunes y Ujú. apenas te habían dado el papel de sí, adelante, puedes entrar. Ujú. Entonces, toda esa parte también de caos y de desprenderte también de lo que conoces, ¿sabes? Yo no soy de Pachuca, soy de un municipio del estado de Hidalgo que se llama Zimapán. Ok. Yo salí a estudiar la prepa a Pachuca a los 14, 15 años. Entonces yo Ok. estudié la prepa fuera de, pues, de mi hogar, del lugar que yo conocía. Entonces creo que todo eso hizo que se me hiciera un poco más sencillo llegar aquí a la ciudad, ¿sabes? Y aparte era algo que yo quería. O sea, quería experimentar estar en otro lugar, quería salir también, o sea, uno te habla y escuchas de la Ciudad de México y es wow, o sea, puedes hacer miles de cosas, puedes salir, pues, bueno. Entonces, eso me motivaba mucho. Y ya tenía yo la experiencia como de haber vivido sola, de ser foránea, y aparte, como te digo, venía con amigas. Entonces, creo que eso se nos hizo un poco más fácil en el ámbito de vivir en un lugar distinto. Ya en la parte del servicio, me atrevo a decir que la mayoría de los que hacemos servicio social en el instituto llegamos con los ojos cerrados, a menos que hayas hecho como alguna práctica profesional en el instituto, y la mayoría son personas que viven aquí en la ciudad. Entonces, sí fue un bote de agua helada el decir, ok, esto es de verdad, ¿sabes? O sea, la gente sí sufre, la gente se muere y depende hasta cierto punto de lo que yo también pueda hacer. Entonces creo que sí son cambios muy complejos para un adulto joven y tienes que tener mucha resiliencia porque es difícil trabajar con un paciente oncológico, tanto en la parte profesional del tratamiento nutricional, pero también está otra parte profesional. Y nadie en la universidad te enseña a cómo sobrellevar eso. Entonces, fue complicado, sí, pero también es esta sensación de algo nuevo, qué padre, si me gusta. Nos la pasamos 24/7 en el hospital. Recuerdo una ahora compañera mía de trabajo que en ese momento era mi adscrita, nos decía, es que por favor váyanse a su casa. O sea, cuando ya estés trabajando, vas a querer dormir, aprovéchalo, sal, conoce, disfruta. Pero no, nosotras estábamos en el instituto y a trabajar. Nos gustó demasiado poder realmente ver lo que hace un nutriclínico, ¿sabes? Y hablo por mí, por mis compañeras, creo que nos impactó demasiado ver la importancia de la nutrición clínica. Y fue difícil porque el instituto demanda un nivel de exigencia muy alto, pero es parte de, o sea, del trabajo que tienes que realizar con el paciente. Entonces, igual, afortunadamente, muy gratificante mi estancia en el instituto, en mi servicio social. Ok, vale. Y ahora sí que durante tu año de servicio tienes a lo mejor como alguna anécdota, ya sea que te haya impactado o que haya hecho como que te cambiara o que te hicieran clic algunas situaciones con respecto a la nutrición, claro. Creo que algo que me impactó demasiado fue la parte de los cuidados paliativos. Ok.
O sea, de hecho yo entré a estudiar el diplomado en Nutriclínica porque antes de que estuviera el diplomado, que no tiene mucho tiempo, hay un diplomado en cuidados paliativos en el instituto. Yo quería hacer el diplomado en cuidados paliativos porque me impactó de una manera impresionante. Recuerdo, estaba yo en mi segunda rotación con una súper experta en cuidados paliativos y no sé, yo creo que llevábamos como 3 semanas y fue como de, ok, te toca ver a tu primer paciente paliativo, tú sola, ¿sabes? Y fue como de, sí, regularmente soy como muy aventada y digo, va, Ujú. lo hago, ¿no? Pero no, esa vez sí, te lo juro que yo no sabía a dónde ir, a dónde esconderme, porque te dicen un paciente paliativo y enseguida piensas que es un paciente que puede estar al final de la vida o que no puede recibir alguna atención o algún tratamiento. Sin embargo, te va cambiando el chip conforme vas trabajando con estos pacientes. Pero pues yo llegué sin herramientas, básicamente, y fue de, te toca ver al paciente paliativo. Y era una adulto mayor con un CA de ámpula de váter. Una paciente como de 78 años, básicamente. Estaba en malas condiciones y nos tocaba a nosotros dar parte del tratamiento del control de los síntomas para la paciente. Entonces, es un diagnóstico de tracto gastrointestinal, la vía oral estaba limitada y impacta demasiado ver cómo el paciente, dependiendo del diagnóstico, claro, puede ir comiendo cada vez menos y a ti te toca explicarle al familiar lo complejo, lo más difícil, porque el médico le puede decir, ok, ya no vamos a dar quimio, pero regularmente lo que siempre te va a preguntar un familiar y un paciente, bueno, ¿y ahora qué voy a comer? O ¿por qué ya no puedo comer como antes? O es que, ¿qué crees? Estoy perdiendo mucho peso y quiero subir, cuando el paciente está en un estadio 4. Entonces a ti te toca explicar esta parte de cómo cambia la alimentación dependiendo la historia clínica de la enfermedad. Pero cuando tú llegas de la universidad así chiquito, sin saber, no sabes Sí, básicamente no. qué hacer y te quedas paralizado. Creo que a mí lo que más me impactó de mi servicio social fue mi rotación en cuidados paliativos, porque había muchas personas que te preguntaban eso, pero entonces ahora qué voy a comer y te toca a ti decirle todas las herramientas que puede obtener un paciente. Y si algo aprendí en los cuidados paliativos es que siempre hay algo que hacer, o sea, que nadie te diga no, ya no. Siempre hay algo que hacer y en la parte de nutrición el tratamiento paliativo es muy significativo y le puedes cambiar totalmente la perspectiva a familiar y pacientes. Entonces, creo que los cuidados paliativos para mí fue de lo más impactante y de lo más doloroso. En una ocasión estuve, no recuerdo si eso fue en mi diplomado o en el servicio social, pero estuve con la nutrióloga adscrita de nutrición en cuidados paliativos y nos tocó ver a un paciente de 24, 25 años, básicamente la edad que yo tenía, con un CA de testículo, pero tenía progresión a retroperitoneo. Entonces el paciente ya estaba obstruido. Y recuerdo que fuimos a darle las indicaciones de alta, de medidas de confort y de toda esta parte de qué se puede hacer. Y al paciente se le antojaban mucho unas enchiladas y una coca. Entonces hicimos lo humanamente posible para darle las enchiladas y la coca. Claro que el paciente pues la saborea, la siente, la mastica, pero no lo puede pasar. Los líquidos es un poco más fácil, pero pues con pequeñas cantidades. Pero a lo que voy es, me impactó demasiado cómo sus papás, que aparte eran divorciados, estaban junto a él y no podían hacer nada ahí sí por que su hijo no muriera, ¿sabes? La parte de ver cómo va muriendo la persona que más amas y
no poder detenerlo, híjole, es impactante. Eso me impactó demasiado. Y así muchos otros pacientes paliativos. Ok. Híjole. Sí, yo creo que sí. Esta, esta área que comentas de los cuidados paliativos, yo creo que en parte es también dura por toda esa carga psicológica o emocional que Claro, generas con el paciente y con familiares, ¿no? Me imagino que son pacientes que se ven durante un buen rato y al final pues sí llegas a tener cierto afecto, cierta empatía, bueno, muchísima más empatía, porque claro, conoces totalmente. la historia, por qué llegó, y bueno, muchísimas cosas que, imagino, has vivido con muchísimos pacientes, creo yo. Ok, pasando a, digamos, como al siguiente rubro, pasando después de esto, una vez que finalizas tu servicio social, eh, bueno, ¿cómo es este proceso? O sea, ¿lo finalizas y ingresas al instituto o qué hay en ese lapso? No, yo sabía que iba a regresar y que quería regresar, Ok, pero como les decía, yo tenía pensado hacer el diplomado en cuidados paliativos porque en ajá, ese momento era lo que más me gustaba, la parte de nutrición y los cuidados paliativos. Entonces yo termino el servicio social en febrero, me quedo un mes en la Ciudad de México y posteriormente regreso a Pachuca. ok, Con dos amigos de la universidad entramos a trabajar a una primaria donde hicimos prácticas. Entonces damos como clases de nutrición a los niños ok, y ok, trabajábamos en los menús, pero era más como servicio a la comunidad, básicamente. como de voluntarios. Eh, Ajá, sí nos pagaban. Ah, ok, En Hidalgo había un programa, no sé si todavía exista, que se llama Mi Primer o se llamaba Mi Primer Empleo. ok. Entonces nosotros aplicamos, nos pagaba el gobierno y trabajábamos en la escuela. Mm. Pero pues a mí no me gustaba. O sea, yo decía es que después del instituto, para mí ya Ya no. nada, ya, o sea, era como de yo quiero estar en el instituto. Entonces, mi plan era hacer el diploma en cuidados paliativos, ya que tuviera la tesis, perdón, la cédula y Ujú. poder aplicar para el diplomado. En eso, en ese transcurso, afortunadamente se abre el diplomado en nutrición oncológica, de básicamente la primera generación, o sea, se abre y dije, pues va, o sea, estaba un poco indecisa, si te soy sincera, porque mi idea eran los cuidados paliativos. Ujú. O sea, yo estaba obsesionada con los Ok, cuidados paliativos. Pero después lo analicé un poco y básicamente lo sentí y dije, creo que puedo tener más posibilidad de trabajo si hago el diplomado en Nutrionco que solo en cuidados paliativos. Y al final me decidí por hacer el diplomado en nutrición oncológica, apliqué y me quedé afortunadamente y desde ahí no he salido del instituto. Ahí sigo. ok. Y si nos puedes comentar como de manera general, cómo es, bueno, no sé cómo aterrizarlo bien, pero cómo es un día tuyo laborando en el instituto o cómo funciona más o menos. Híjole, qué difícil. Actual, sí, es que es complicado, Sí, sí, sí. porque actualmente yo estoy en consulta, ¿sabes? Ok. Estoy en consulta externa, viendo pacientes de gastro y Ujú. viendo pacientes de cáncer de mama, pero también eh, recientemente fui asignada a la coordinación de servicio social. Ok. Entonces, ahora estoy coordinando a los pasantes de servicio social de nutrición y también organizo un poquito ahí la parte académica del departamento. Hacemos sesiones académicas muy enriquecedoras. Pronto estamos por realizar un congreso en la reunión anual multidisciplinaria del instituto.
Entonces, un día actualmente es caótico porque el paciente oncológico es muy particular, dependiendo del diagnóstico. Entonces, es complicado. Regularmente nosotros empezamos la consulta a 7:30, 8 de la mañana y vemos pacientes hasta 2 de la tarde, 2:30. Y posteriormente vamos un día laboral Un día, un día laboral pesado, pesado, caótico, pesado, con caótico, juntas, por lo que pero estuve escuchando. sí, siempre hay algo que hacer, ¿sabes? Sí, sí, sí. Siempre hay algo que hacer, pero al final creo que todos los días logras aprender algo diferente, ya sea de nutrición o en la vida con crecimiento profesional y también de la parte de cómo te relacionas con las personas. Entonces, ahorita como yo estoy en la consulta, pues por la mañana nos dedicamos a la consulta de pacientes con todos los diagnósticos de tumores gastrointestinales y también pacientes con cáncer de mama. Además de que vemos pacientes que van para procedimiento quirúrgico, les damos una intervención enfocada más en inmunonutrición y llegamos a ver también pacientes con recién colocación de sonda para alimentación y en el lapso, pues con la coordinación del servicio social, pues hay que estarles recordando qué es lo que tienen que hacer constantemente, pero de allí en fuera. Aparte también importante que hemos estado implementando es poder demostrarles al mundo básicamente lo que nosotros hacemos. Y para eso pues sí se necesita mucho trabajo, hay que hacer bases de datos, hay que pensar en lo que podemos hacer, en lo que se puede publicar, pero sí es un trabajo pesado y pues pesado, pero muy bonito. Pesado pero gratificante al final. Claro. Ok. Me gustaría que abordáramos, tocaste un tema bastante interesante, que me interesa bastante. ¿Nos podrías platicar a manera general, porque si nos vamos a llevar unos 10 podcasts, pero a manera general de cómo es la intervención del servicio de nutrición en la parte del paciente quirúrgico? ¿Cómo es bueno, primero, si es una intervención, estamos hablando en este momento de la consulta, ¿no? Un paciente ambulatorio. Ujú. Sencillo, hay que hacer el proceso del Sí, cuidado sí, sí, sí. nutricio. Digo, pues, tienes que tamizar, tienes que hacer una correcta evaluación. Profundizando un poco más, hay que conocer específicamente cuáles son las herramientas necesarias para pacientes, uno, oncológicos y posteriormente, si ya queremos que ser más específicos en nuestro tratamiento, ya hay otras herramientas por tipo de diagnóstico que uno puede estar utilizando, que yo siempre sugiero eso, o sea, un paciente oncológico nunca va a ser el mismo, a pesar de que tengan ciertas características parecidas, pero siempre puedes encontrar ciertas particularidades. Entonces, utilizar herramientas específicas para el paciente. En este caso, me voy a enfocar solo en el paciente que va para una cirugía gastrointestinal. Entonces, hacemos tamizajes específicos para este paciente oncológico que tiene mayor validez y mayor grado de, se me fue la palabra, ayúdenme, mayor grado de, Especificidad. exacto. Ujú. Para los pacientes se les hace una serie de evaluaciones, como la evaluación global subjetiva generada por el paciente, hacemos la evaluación del FACT, MOST y algunos otros. Ujú. Posteriormente se hace un estudio de composición corporal. Afortunadamente nosotros contamos con un equipo para el estudio de la composición corporal que es muy determinante en la terapia nutricional del paciente. Para hacer todo el abordaje, la evaluación, pasamos a la consulta
Y ya el tener una herramienta previa que el paciente contestó te ayuda mucho a hacerlo un poco más ágil. Y siento yo algo importante que hay que hacer con el paciente es conocer el trasfondo de su alimentación. Porque puede ser que, no sé, llegue un paciente que solo come frutas y verduras. Ah, bueno, pero ¿por qué? Porque cuando le diagnosticaron el cáncer le dijeron no puedes comer otra cosa. Entonces ya te llega un paciente con mayor depresión porque cambió sus hábitos de alimentación, pero no de una manera Ujú. correcta. Entonces creo que siempre hay que profundizar en la parte de el por qué y también valorar si la alimentación jugó un papel importante para el diagnóstico del paciente, porque de ahí también puedes ir trabajando. Nos enfocamos específicamente en las necesidades particulares de cada uno y donde se ha visto mayor evidencia de que funciona la inmunonutrición es en pacientes con cáncer de cabeza y cuello y pacientes con resecciones a nivel abdominal, con una temporada de 10 a 15 días, incluso hasta 7 días de la intervención, donde lo ideal o el principal objetivo es cubrir sus necesidades energéticas y proteicas para que tu inmunonutrición funcione. Nosotros utilizamos mucho la parte de omega 3, vitamina D, arginina en algunos casos, glutamina en algunos casos, eh, probióticos que hemos estado implementando recientemente, se les da toda la terapia a los pacientes, se les da si es necesario el suplemento proteico o energético, les damos ciertas recomendaciones para mejorar en ese periodo en lo que llega a su procedimiento quirúrgico, su alimentación y algo muy importante es ver si el tracto gastrointestinal está afectado en algún punto, que sí lo va a estar, pero no es lo mismo una dieta para un paciente con un SEA gástrico que va para una resección que un paciente que tiene un SEA de colon o un SEA de recto. Bueno, son muchas cosas que tienes que valorar y lo tienes que hacer de manera individualizada. Y posteriormente nuestros pacientes ya ya tienen programadas sus cirugías, los que no tardarán yo creo que un mes, mes y medio en lo que llega su procedimiento quirúrgico y les damos una siguiente fecha para verlos en el postquirúrgico. Desafortunadamente, por la demanda tan grande que hay, no los podemos ver de manera inmediata, pero tratamos de verlos lo antes posible y se les da el seguimiento. Ok, ok. Eso es como de manera general, Muy general, claro. muy en resumen de cómo es Ujú. la intervención, tratamiento y parte del seguimiento en el paciente quirúrgico, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Ahora me gustaría que nos platicaras cosas ya un poquito más de que te ocurren en la práctica habitual y es que algo que sí es bastante frecuente, o bueno, al menos durante mi servicio social y experiencias o en los otros podcasts que he tenido con otros Nutris y de manera general como en otro tipo de anécdotas contadas. Muchas veces, a veces el Nutri tiene, bueno, la o los Nutris tienen, pues por ahí roces o como que no nos dejan intervenir de la manera en que se debería, principalmente no quiero decir que en todos los casos, pero principalmente con el equipo de los médicos. Entonces, no sé si nos pudieras contar cómo es que alguna experiencia que hayas tenido ya sea agradable o no tan agradable, en la intervención. Pues mira, el camino con los médicos cirujanos, con los médicos oncólogos, es un camino como una montaña rusa, hay altos y bajos, pero afortunadamente en el instituto podemos tomar decisiones importantes con respecto al tratamiento nutricional del paciente. Cuesta mucho porque tienes que alzar la voz y no me refiero a gritar, Sí, no, no. sino a
explicar por qué es tan importante tu intervención. Creo que si logras una adecuada comunicación con todo el equipo multidisciplinario, puedes lograr cosas impresionantes. Mientras tú puedas justificar tu intervención, puedes lograr que mejore completamente el tratamiento del paciente. Entonces, sí es complicado y uno cuando desconoce toda esta práctica clínica es aún más difícil. Creo que algo importante es quitarse el miedo y preguntar. Si no sabemos, pues preguntas, porque yo no soy experto en cirugía, yo no soy experta en onco, pero sí soy experta en nutrición. Entonces, si tú me logras explicar, por ejemplo, algo que pasa en cirugía, que el cirujano dice, no, el paciente tiene que quedarse en ayuno 800 días, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que quedar en ayuno. Y así es la respuesta, porque el adscrito dijo que se tiene que quedar en ayuno, básicamente. Pero en la práctica clínica a mí eso no me hace sentido si no me explican la razón. Sí, Entonces, claro. para mí algo que me ayuda mucho es preguntar el por qué, ¿sabes? Es de, ok, ¿quieres que se quede en ayuno 4 días? Explícame por qué se va a quedar en ayuno tantos días, cuando sabemos que una intervención nutricional temprana mejora la Mejora. recuperación del paciente, genera mayor tejido granular, disminuye el catabolismo, bueno, miles de cosas que ya sabemos. Y tú le justificas y le dices, yo creo y considero, y como soy un servicio interconsultante, que no debería de quedarse tanto tiempo en ayuno. Pero entonces viene la retroalimentación del cirujano y te dice, es que sabes qué, mi anastomosis quedó muy jalada o se complicó la cirugía, hay que darle chance o el intestino está muy inflamado. Bueno, ya puedes tener una justificación, ¿sabes? Y puedes decir, ah, ok, entonces sí puedo seguir de esta manera. Mientras no exista comunicación, no va a ser factible para el tratamiento del paciente. Entonces, si yo les puedo sugerir algo, es no tener miedo a preguntar. Es mejor preguntar a quedarte con la duda y cometer algún error que expresar realmente tu duda y lo que tú piensas desde tu área de expertise, siempre y cuando esté fundamentado, ¿no? Dentro del hospital, como te decía, somos muy afortunados porque nuestro tratamiento, pues, es muy importante y se reconoce. Sin embargo, creo que todos los profesionales de la salud venimos con escuelas diferentes y estamos acostumbrados a hacer o a tomar decisiones de manera distinta. Entonces, cuando llegas a un lugar donde el nutriólogo sí tiene voz y voto, puede llegar a ser hasta cierto punto conflictivo para la otra persona, de decir, ah, no, pero es que yo indico la dieta del paciente, yo le tengo que poner la nutrición parenteral, a mí me toca calcularle la NET. Entonces, le explicas y le dices, así como yo no calculo la quimio, tú no vas a calcular mi nutrición enteral por esto y 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 miles de cosas. Entonces, la comunicación básicamente puedo compartir una anécdota, bueno, hemos tenido muchas, pero por ejemplo, la parte de alzar la voz es fundamental. Teníamos un paciente con un liposarcoma retroperitoneal que había tenido recurrencia a duodeno y en duodeno ya tenía una obstrucción de más del 90% y el tumor estaba sangrando. Entonces el paciente ingresa por la hemorragia que le estaba ocasionando el tumor, pero dicen el equipo tratante, sí, el paciente es candidato a la cirugía, pero ahorita pues primero hay que estabilizarlo, no está tolerando la vía oral, que se vaya a casa y lo programamos y que regrese, ¿no? No era como peligroso para él irse a casa. Sin embargo, tú te tienes que adelantar a lo que puede llegar a pasar, ¿no? A ver, ya tuvo un diagnóstico de un liposarcoma retroperitoneal que fue llevado a una resección, que actualmente le está obstruyendo y tiene un tumor en el duodeno, que a corto plazo va a hacer que el paciente no tolere la alimentación vía oral. Y estás pensando
llevarlo a un procedimiento quirúrgico que va a deteriorar su estado nutricional. Entonces, lo comentamos con los médicos y fue de, no, pero es que el paciente sí tolera. Yo fui a preguntarle y me dijo que come por la boca. O sea, sí come y evacúa, no está obstruido, nada. Y dije, bueno, se documenta, eso es muy importante, es documentarlo y decir, ¿sabes qué? Yo sugiero esto, es su decisión, pero también hay que saber qué hacer, ¿no? Entonces se va el paciente, nosotros dejamos la nota de que el paciente tiene riesgo, de que sugerimos valorar la colocación de una sonda o iniciar lo antes posible un acondicionamiento para prepararlo para el procedimiento quirúrgico. Bueno, corte a la siguiente semana el paciente llega con sangrado, ya no toleraba la vía oral, ya empezaba a estar con deshidratación, o sea, se empezaba a complicar y en ese momento hay que tomar decisiones. Entonces vas y dices, oh, ¿sabes qué? Yo sugiero que ingresemos al paciente para iniciar el acondicionamiento y poner la nutrición parenteral. Esa fue la primera vez que un médico adscrito ingresó a un paciente por mi sugerencia, Okay. ¿sabes? Y dejaron que nosotros tomáramos todas las decisiones con el paciente, fue llevado a cirugía, y es un caso muy complejo, hasta la fecha el paciente está bien, pero ha tenido ciertas complicaciones. Pero te puedo decir que su tratamiento nutricional fue lo que hizo la diferencia en toda su estancia hospitalaria. Y así hemos tenido muchos pacientes. De si tú no luchas por tu tratamiento nutricional, siempre y cuando sepas que es adecuado, vas a tener pocos resultados y poco se va a valorar el trabajo que hacemos. Entonces, así muchos otros de, no, es que yo no estoy de acuerdo, pero justifico porque no estoy de acuerdo. Entonces, ahora tú me dices por qué tú no estás de acuerdo y logramos establecer un adecuado tratamiento para el paciente. No, en una ocasión igual, ya estando en la consulta, me llegó una paciente con un CA en cavidad oral, no recuerdo en qué parte de cavidad oral, el punto es que la paciente tenía una apertura bucal de 2 milímetros, o sea, nada, iba para 30 sesiones de radioterapia. Llega conmigo y me dice, es que el médico me dijo que viniera acá a nutrición para que me nutriera. Le digo, ok, ¿y por dónde la voy a nutrir? No, si por la boca no se puede, la paciente no tenía una vía de acceso. Le digo, a ver, espérenme tantito. Y entonces te toca hacer tu chamba y en ocasiones hasta extra y vas y le dices, a ver, doctor, la paciente tiene una apertura bucal de 2 milímetros, no tengo una vía segura para poder alimentarla. Si le va a iniciar el tratamiento, necesita nutrirse, porque aparte ya una paciente depletada, ¿no? No es como que de un día para otro tuvo una disminución en la apertura bucal. Entonces ya vienes atravesando todo un proceso de desnutrición. Entonces ahí cuando tú no tomas una decisión y lo dejas pasar y te mandan al paciente y no haces nada, entonces a mí no me hace sentido, ¿sabes? Siempre tienes que buscar el por qué y en ocasiones te tienes que hacer escuchar por el bienestar del paciente y por mejorar su calidad de vida. Entonces, así todos los días tenemos algo nuevo y a veces sí, unos que otros conflictos, pero pues hasta el momento, desde mi punto de vista y desde mi área y lo que yo hago, si yo creo que mi paciente tiene una oportunidad para mejorar su estado nutricional, yo voy a hacer hasta lo imposible por ser escuchada y por darle el mejor tratamiento a mi paciente. Claro. Sí, sí, sí. Creo que al final, cuando pones la balanza de beneficios que puede tener o no el paciente y son más los beneficios que alguna otra cosa, pues creo que no hay mucho que discutir a veces.
pero pues como dices, al final creo que la comunicación y la parte esta de siempre defender o, bueno, no tanto de, bueno, sí defender, respaldar nuestro tratamiento que creemos es mejor para el paciente, pues siempre va a ser lo mejor para los estudiantes o pasantes o también licenciados que puedan tomar a lo mejor como consejo lo que nos acaba de compartir la licenciada Kenia. Porque pues al final yo siempre digo mucho esto de Nutris unidos jamás serán vencidos. Entonces la unión hace la fuerza y poco a poco creo Claro, por que poco a supuesto. poco se empieza a darle cada vez más importancia al tratamiento nutricional en pacientes a lo mejor del hospitalizados, ¿no? Porque a lo mejor en consulta pues tenemos, bueno, privada, tenemos como la facilidad de establecer qué hacemos o qué no, pero en cuanto a trabajo con equipos multidisciplinarios puede tornarse a lo mejor un poco complicado por toda esta parte que puede existir, o como lo que mencionaste de que cada profesional viene con una perspectiva o como de que, no, pues yo médico, pues siempre hacía la indicación de la parenteral, las progresaba, las quitaba, esto que el otro. Y ahora cómo va a ser que llega el nutriólogo y me dice que lo va a hacer, ¿no? Entonces es también como esta parte de que los tiempos van cambiando y se va dando Claro. se va designando a las diferentes especialidades del área quién se va a encargar de cada cosa, que al final es todo en beneficio del paciente, siempre. Claro, totalmente. La comunicación efectiva y el poder respaldar tu tratamiento con evidencia científica y validada, creo que hace la diferencia. Ok, vale. Me gustaría hacerte una pregunta. em, y es que bueno, también se lo comenté a Dani ahorita que está aquí ya para irle dando introducción. Y es que recientemente hubo un recorte del presupuesto para recursos de institutos nacionales, bueno, donde se vieron afectados institutos nacionales. Me gustaría saber, en la parte de nutrición, obviamente, si se vieron afectados o a lo mejor no hubo un gran cambio. Pues mira, creo que esta parte de los recortes, yo no tengo información Sí, sí, sí. específica, pero hasta el momento nosotros no hemos tenido alguna alteración. No sé si por la temporalidad o desconozco, pero realmente no nos hemos visto Ok. afectados en nuestra área. Todo sigue marchando de una manera muy, pues muy productiva, ¿sabes? Sí se ha escuchado estos temas de los recortes y demás, pero creo que el instituto siempre se caracteriza por eso, por solventar todas estas necesidades. Además de que los pacientes oncológicos afortunadamente siempre reciben ayuda, ¿sabes? Ujú. Entonces, hay muchas asociaciones, muchas fundaciones que en ocasiones tú también como profesional de la salud tienes que conocer para poder orientar a tu paciente y decir, ah, bueno, hay esta fundación, no sé, o puedes ir a tal lugar y tal vez puedas tener mayores beneficios y no solamente en la parte de los suplementos, que es lo que nos corresponde a nosotros, sino también donde pueden quedarse los pacientes que son foráneos, hay muchos albergues, la parte también de, puedes ir a, no sé, solventar que tu boleto de el camión del autobús se ha pagado o muchas cosas que creo que también nos corresponde a todo el equipo multidisciplinario saberlo y en esa parte desde mi punto de vista y desde lo que yo he vivido creo que el paciente en el instituto siempre ha tenido un buen apoyo, una buena red de apoyo. Ok, vale, muy bien. Eso, digo, es importante, ¿no? Porque al final siempre digo, los medios a veces malinforman un poquito y se le empieza como a tirar a, a ciertas instituciones por pues el tema de la escasez de medicamentos, etcétera, en este caso a lo mejor de suplementos o de otros insumos, pero digo, al final es bueno también informar que en cuanto al tema de nutrición, pues sigue cursando con regularidad.
toda esta parte sin que se le niegue a lo mejor el, el tratamiento o pueda verse afectada esta parte, ¿vale? Y... Sí, sin ningún ujú, problema. vale, Y digo, hablar también del sistema de salud mexicano es un tema muy sensible, es un tema sí, complejo también, y muchas veces llegamos a hacer ciertos comentarios sin, como dices, sin estar informado. Entonces creo que sí es importante que nos informemos de organismos institucionales, de redes confiables para pues poder orientar más que nada al paciente. ok, vale. Pues ahora sí vamos a dar la presentación para la segunda invitada del día de hoy. El día de hoy también estamos con una amiga también. Ella está realizando su servicio social, ya lleva 6 meses, ¿sí, no? Va más o menos 6 meses en el instituto y nos va a contar un poco su experiencia, de manera igual a general, a resumen, de cómo es que llegó y hasta el momento, qué es lo que le ha parecido el instituto. Espérame un tantito en lo que te Sí. pongo en... Y... Listo, ahora sí. Ujú. Pues fue muy curioso porque yo recuerdo mucho hablar también con un compañero cuando estábamos en la universidad y teníamos la optativa de nutrición oncológica. Entonces él la tomó, yo estaba tomando otras y me dijo, no, es que me gusta muchísimo. Y yo le dije como de, no, no me suena interesante. Yo realmente pensé que no era algo que me iba a gustar. Entonces en mi mente nunca cruzó realizar mi servicio en algún hospital de oncología. Pero también me pasó un poquito como la situación, como la licenciada, no había tenido reprobadas en la universidad, pero no tenía el mejor promedio. Enfrente de mí iban 16, 18 personas. Entonces, pues yo sabía que si me quedaba en Puebla no iba a escoger un hospital en el que realmente yo pudiera aprender y yo tenía muchas ganas de realmente sentirme satisfecha. Entonces yo le pregunté a muchísimas personas si realmente sí me iba o no, sobre todo porque las únicas opciones eran aquí en México o si no era en Mérida y yo le tenía mucho terror a venirme a la Ciudad de México. Yo no me quería mover de donde estaba porque estaba muy cómoda. Y justamente también te pregunté a ti, yo recuerdo que siempre me dijiste sí, es un sí y si tienes la oportunidad, adelante. Entonces, pues yo platicándolo con mi universidad, me dijeron, tienes tales opciones, me dieron como opción al Instituto Nacional de Cancerología y yo no sabía realmente si escogerlo o no. Y fue como un mes, tenía como unas todavía 2 semanas para dejar mis papeles o un mes, algo así. Y dije, pues bueno, me voy a arriesgar. Y así fue como le decidí, pero sin saber nada realmente de la nutrición oncológica. Obviamente yo tenía mucho miedo, porque sentía que no, mis conocimientos estaban en el suelo. Sí, sí, me acuerdo cuando este, llegaste con la idea de que, oye, no sé qué y esto, y yo te dije, no, pues córrele, o sea, pues vas. Sí, Así como nos comentó hace rato la licenciada, yo también soy mucho como de ser aventado o de aventar a los demás a que se avienten a hacer cosas, entonces fue como de que, pues córrele, o sea, si puedes, adelante. todos me dijeron que sí, menos mi mamá, pero de ahí todos me Ok, dijeron que sí. vale. Y cuéntanos un poquito cómo ha sido en general esta experiencia dentro de estos 6 meses que llevas. Yo llegué y dije, wow, ¿qué es esto? Esto es una maravilla de la nutrición. Para empezar, suena como tal vez muy absurdo, pero también tenemos como, está como la nueva área de hospitalización. Creo que ya lleva mucho tiempo en realidad el hospital nuevo. No sé, la licenciada si sabe cuántos años lleva. Desde el 2010 creo que lo inauguraron. Ya, Sí, ya Exacto. lleva. Entonces, 14 15 años ya. Ujú. pero yo dije, como estas instalaciones se ven muy bonitas y desde el punto de vista, sí, también siento que le dan mucha importancia a la nutrición, que realmente tienen sistemas que tú puedes ocupar para dar una buena intervención. Claro, también está
el, pues el TID hablar, como dijo la licenciada, hablar con los doctores, que todo salga bien. Pero además de eso, pues también hay mucha cantidad de suplementos. Cuando yo llegué es como de no ver nada a ver un gran recurso, al menos desde mi punto de Sí, vista, sí, sí. porque yo pues estuve en un hospital general antes de eso, entonces aquí maneja muchos suplementos. Obviamente es complejo con estos pacientes, que en la primera rotación que yo hice fue con pacientes hemato-oncológicos, entonces la mayoría de ellos es muy difícil que coman, es siempre estarlos presionando, tratando de cubrir sus requerimientos y justamente ahí casi en todos los pacientes usábamos suplementos. Ah, y en general eso me ha sorprendido mucho. También en consulta, pues como estoy justamente con la licenciada Kenia, en las áreas que ella ya mencionó, también he aprendido mucho. Es muy diferente estar en hospitalización que en consulta externa. Ok. Me espero tantito porque me está fallando el internet. Ya. Dani, pero tienes que decir que el servicio es maravilloso, Sí, no, que todos sí, vayan. maravilloso. No, no es cierto. No es cierto. Ahora usted haga las preguntas del servicio. Y del 1 al 10, ¿qué tal tu experiencia? Sí. Bueno, sí, ahora 10,000. ya, listo. Ahora sí, como a manera general, ¿cuál fue el proceso que hiciste, Dani, para ingresar al instituto? Pues siento que depende mucho también de tu universidad. O sea, mi Ujú, universidad, digamos que ya había mandado a personas antes, ujú. pero en esos últimos años, nada. Entonces solamente me dijeron como de, aquí está este folleto que manda el INCAN y aquí dice los requisitos, los tienes que llevar Ok. al hospital. Entonces sí fue como un poquito en blanco, como de ok, pero justamente mi coordinadora me dijo, pues no vas a lograr nada si no preguntas. Así que ve y adelante y averigua. Y sí, justamente solo fui a dejar mis papeles. Igual, el día que yo tuve que escoger la plaza, escogí el INCAN, pero no me habían dicho si me aceptaban o no. Ok. Yo no lo supe hasta ese mismo día en la tarde, después de que todos ya habían escogido su plaza y mi amiga estaba en las mismas. Ujú, porque ella también está conmigo haciendo su servicio. Entonces a las dos nos avisaron en la tarde y fue como de, bueno, ahora hay que buscar dónde vivir. Pero sí no sabíamos qué nos iba a pasar. Sí, creo que en ambos casos fue esto como de, pues sí, una moneda al aire y pues afortunadamente en ambos casos se dio. En el caso de la Nutrikenia, pues ya lleva ahí muchísimo más tiempo ya con un cargo dentro del servicio. Y en el caso de Dani, pues ya le faltan, pues ya casi 6 meses, poco más, poco menos. Ay, no. Y en general, te voy a hacer la pregunta, pero ¿recomendarías que alguien hiciera su servicio en el instituto? Claro, por supuesto que sí, 100%. Yo también entré sin saber nada y fue muy difícil porque obviamente no es lo mismo. Todo lo que te enseñan en la universidad es completamente diferente porque pues estás aprendiendo nutrición oncológica. Sí, sí, Entonces, sí. básicamente tienes que aprender todo de cero, todo lo que va a aplicar para esos pacientes. Entonces, hoy la licenciada me dijo que si a ella le preguntaran qué sabía de nutrición, diría 2,5. Si dirías de 1 al 10, 2,5. Entonces, si ella está en 2,5, yo estoy en 0,01. Sí, Siempre sí. hay algo que estudiar y creo que así no la hemos pasado, al menos los primeros meses de nuestra rotación, el primer mes, a fuerza desde que todos los días saliendo del hospital es ponerte a estudiar porque siempre hay algo nuevo para aprender. Pero también siento que nos han ayudado mucho, o sea, los adscritos están muy abiertos a enseñarte y también hemos tenido justamente estas sesiones académicas donde nos hablaron sobre la evaluación del estado nutricional de los pacientes, revisamos casos clínicos, todo lo que necesitamos al principio para hacer una evaluación completa y además de eso, pues ya después se fue especializando un poquito más, como en qué casos se puede usar omega 3 o vitamina D o síndrome de realimentación, casos en la UCI. Entonces ya con todas esas cosas, pues vas aprendiendo. Y también siempre surge algo más
de esas sesiones que al final tienes que investigar. Porque, pues, aunque aprendas de la nutrición oncológica, también tiene diferentes divisiones, ¿no? Dependiendo del cáncer de los pacientes. Así que, aparte de todo eso, tienes que aprender dependiendo de en qué área estés, con qué tipo de cáncer. Muy bien, muy bien. Vale, pues yo creo que eso le puede servir si alguien que está por entrar, yo sí sé de una persona que está por entrar al instituto, Sí. así que esperemos lo vea antes de que entre. Me voy a apurar para subirlo. Igual es una chica que es de mi universidad, entonces estará por ahí en febrero. Sí, ¿no? En febrero entran. Para que tenga altas Ajá, sí, expectativas. Sí, altas en febrero. expectativas del Incan. Probablemente le va a servir a ella bastante y pues igual y por ahí a lo mejor alguien más se anima después de estar conociendo allá a la licenciada Kenia, pues ya tendrán ya tienen un poco de contexto de cómo funciona y de lo que les espera. Vale. Claro, siempre, justo lo que comenta Dani, siempre hay algo nuevo que hacer y que aprender. Entonces, quien llegue y te diga, no, es que yo sé Nutriclínica, hay que creerle muy poco, porque Híjole, sí, realmente esto sí, es sí, sí. de todos los días y si yo les pudiera sugerir algo, la nutrición clínica es muy amplia. Muchísimo. Y creo que en la situación en la que estamos actualmente como país, nos complica mucho poder tener un buen trabajo, encontrar un buen lugar donde desempeñarnos. Y creo que algo que ayuda es profesionalizarte en una área específica. ¿Sabes? Si quieres ser nutri clínico, ok, pero dentro de la ¿En qué? Sí, sí, nutriclínica sí. hay miles de cosas que uno puede hacer. Y yo les invitaría a eso, o sea, si en verdad les gusta la nutriclínica, descubran qué les gusta de la nutriclínica y hay que profesionalizarse en esa área. Porque como decía Dani, en la nutrición oncológica hay muchas divisiones y nosotros también en el instituto tenemos que profesionalizarnos específicamente en un área. Entonces, puede haber muchos nutris clínicos, oncológicos, pero a mí me gusta específicamente esta, entonces voy a tratar de ser experta en nutrionco gastro, por ejemplo. O si te gusta renal, pues soy específicamente nutri renal, pero en hemodiálisis o en diálisis, o no sé, hay muchas cosas y creo que eso te da un plus y ayuda bastante a todo el equipo multidisciplinario y enlentece a nuestra carrera. Ok. Sí, de hecho sí es lo que de ya años para acá, bueno, desde que yo entré a la carrera, pues sí me he empezado a dar cuenta que pues sí es importante la parte de especializarse, cosa que la verdad yo aún no decido, pero La porque pregunta más difícil. hasta ahora creo que la decisión también más difícil que voy a tener que tomar en algún momento. Pero sí creo que es importante esta parte y también para que poco a poco ¿cómo se llama? Pues sí, se profesionalice y se vayan haciendo como estas subdivisiones, como en el área médica, ¿no? Que está la residencia Claro. en tal, en subespecialidad, alta especialidad, y en algún futuro, esperemos no muy lejano, podamos llegar a tener algún sistema, no igual, pero parecido, ¿no? Para que igual se le vaya dando la importancia al Nutri y vayamos teniendo poco a poco más relevancia y vayamos abarcando pues más en la parte del área. Muy bien, pues si quieren ya para finalizar, nos podrían compartir cada una algún consejo o algo que quieran decirle a todos los que nos están viendo en este momento. Dani, empieza. No, yo. ¿Qué consejo le quieres dar a tus futuros colegas? Dios mío, pero si apenas estoy aprendiendo consejos todavía, sobre todo de usted. Justo desde tu Desde experiencia, tu experiencia, ¿qué claro. consejo les darías? Pues creo que es muy importante
tener seguridad en ti misma y aprender también a hablar y a expresarte, a decir las cosas. Porque muchas veces puedes tener el conocimiento en la mente, pero otra cosa es decirlo, ¿no? Explicarle realmente a un doctor por qué es tu intervención, a un paciente por qué le estás dando tal cosa, y para que ellos confíen en ti, pues tú también tienes que confiar en ti misma. Entonces creo que algo con lo que mayormente he luchado es sentir que realmente pues puedo con esto, ¿no? Entonces siempre es importante confiar en ti misma y estudiar mucho. Perfecto. Gracias, Dani. Y ahora vamos con la Lickenia. Pues creo que ya les di varios consejos desde la Bastantes. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Vayan a inscribirse. número 1 Ajá. en el país. Vayan a inscribirse, claro. Creo que algo muy importante, y se los digo a los pasantes que rotan conmigo, es que crean que realmente le pueden cambiar la vida a una persona y pueden hacer completamente la diferencia con una intervención adecuada a las necesidades de cada persona. Entonces, si yo les puedo dar algún consejo, sería eso, que realmente crean en la nutrición y el impacto que tiene en la vida de las personas, ya sea un paciente o no con alguna enfermedad, pero va a impactar y le puedes cambiar la vida de una manera impresionante. Y que hagan todo con mucho amor y mucha pasión. Creo que eso es fundamental, y que no se les olvide, nunca terminamos de aprender todo, así que hay que estar constantemente estudiando. Y si quieren más información directamente para hacer el servicio social en el instituto, me parece que las convocatorias salen cada medio año, y directamente en la página del instituto pueden encontrar el correo electrónico de enseñanza, que es el que lleva todo el proceso, y pueden llamar también al teléfono directamente de enseñanza o mandar algún mail. Y también otro consejo, si realmente les gusta y quieren, yo les sugeriría que vayan directamente al instituto a pedir informes, porque en ocasiones ahí tal vez se puede llegar a perder información importante. Entonces, si pueden darse una vuelta directamente a enseñanza para que también conozcan el instituto y les puedan dar una amplia información de qué es lo que necesitan. Creo que es fundamental. Muy bien. Pues probablemente también estaré conociendo el instituto la próxima semana, a lo mejor por fuera nada más. Pero Ok. sí, Bueno, está bien. voy a ir a darme una Puedes vuelta. ir al Congreso, a la Sí, 42 sí. reunión anual multidisciplinaria del Instituto Nacional de Cancerología. Va a ser 14, algo estamos así. nosotros dentro del módulo de oncología integrativa multidisciplinaria. El 14 de febrero va a ser el curso de nutrición no es cierto, no va a ser en el hospital, va a ser en un hotel que está en Reforma. Ya después te paso los datos, igual para que invites a tu comunidad del podcast, y todos son bienvenidos. Va que va. Pues ya escucharon todos. Nos vemos allá en el Hotel de Reforma. El 14 de El febrero. 14 de febrero. Mira, si no saben qué hacer el 14 de febrero, pues ya saben qué pueden hacer. Se inscriben al congreso. Al curso de No hay mejor nutrición. regalo. Sí, puede ser regalo o también autorregalo. También Exactamente. puede ser. Bueno, pues creo que hemos finalizado el podcast primero del año, podcast número 5. Y creo que fue una plática bastante interesante. Esperemos en algún otro momento podamos igual compaginar horarios y podamos seguir avanzando, ya que pues al final nutrición oncológica da para hablar de muchísimas cosas. Yo siempre
tomo a los invitados para hablar como de manera general, como en su área de especialidad y que nos compartan un poco de su vida, de su historia. Y posteriormente me gusta, bueno, aún no repito con ninguno, pero el plan siempre es repetir y hacer esto un medio de difusión de cada área de la nutrición y de las experiencias y consejos que nos puedan brindar pues todos los profesionales que nos prestan su tiempo para estar en este espacio. Así que eso sería prácticamente todo por el podcast del día de hoy. Espero les haya gustado mucho. No olviden compartir, comentar, darle like y nos estaremos viendo en un próximo video. Esperemos pronto.